Señores, nuestro invitado que va a proceder a saludar. Hola. ¿Cómo te va? Más hacia una cuadra, hacia todo. Javier, quedaste ahí por... Daniel Salazar. Él es socio nuestro. Es Daniel Salazar, hijo. Queridos amigos y amigas, bueno, vamos a dar inicio a esta nueva jornada. Mario, Jorge, estamos acá, bueno, vamos a darle lugar a nuestro invitado, realmente que ha venido, ya lo conoce, no lo voy a presentar porque es público y notorio toda su actividad. Y bueno, damos la bienvenida formalmente, ya les anticipé que es hasta las 3 de la tarde, va a disertar media hora, 40 minutos y luego pasaremos a las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No soy muy partidario de los actos protocolares, así que voy a pasármelos y voy a saltar a provocarlos un poco con la conversación, a los efectos de abrir un debate y contestar las preguntas que haya. Recuerdo el día que lo invitamos a Juan José Sebrelli a la radio, el programa Jorge Granata, hizo un planteo provocador. Hizo una pregunta primero: ¿cuándo se jodió la Argentina? Y la respondió, ¿no? En realidad tenía más ganas de responder la pregunta que de hacerla. Respondió, dijo que se había jodido el 4 de junio de 1943. Y yo voy a coincidir, pero no por ubicar un hito, porque realmente no es que haya ocurrido algo puntual. Comenzó en la Argentina, a mediados del siglo pasado, un proceso de decadencia que todavía nos acompaña al día de hoy, del cual no podemos salir, nos cuesta salir. Y yo creo que cuanto más claro lo planteemos a este proceso de decadencia, más fácil va a ser encontrar la ruta de salida y más fácil va a ser construir el consenso que necesitamos para esa salida. Y parte de mi decisión de involucrarme en la política tiene que ver con eso, con tratar de convencer de cuáles son los problemas que tiene Argentina, mostrar un camino alternativo, abrir la discusión para que ese camino pueda ser construido y participar del proceso de construcción política de la alternativa para salir de la decadencia que necesita la Argentina. Esa decadencia empezó, digo yo, que también me gusta provocar, como saben. Yo digo siempre que el peronismo es una hermenéutica de la abundancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Le tocó al peronismo el proceso, el momento de mejores términos de intercambio del siglo XX. Coincidió temporalmente con el golpe del 43. Empieza a partir del 44, se consolida a partir del 45, se frena un poco en el 49, pero continúa todavía hasta el 52, el proceso de mejores términos de intercambio de la historia argentina, solo superado por el proceso 2003-2013 y por el que está ocurriendo ahora. Es decir, la suerte que tiene esta gente es realmente notable, pero es que la suerte los define. Lo que hizo muy bien el peronismo fue construir esa hermenéutica de la abundancia, o sea, presentarle a la sociedad que lo que había ocurrido por azar absoluto, con lo cual no tenía absolutamente ningún control, porque era un fenómeno de precios internacionales, en realidad sintetizaba una idea política. ¿Y cuál es el principal problema
que después Argentina lo volvió a cometer, con distintos signos políticos, volvió a cometer el primer pecado, el primer gran problema. Yo voy a postular 4 problemas que generaron la decadencia de Argentina, pero el primero, que es el de confundir los shocks transitorios con permanentes. En contraste, el contraste que me gusta mostrar a mí más brutal de esa confusión, es el Fondo de Estabilización noruego. Los noruegos en la década del 90, con el barril de petróleo a $10, o sea, el petróleo no dejaba prácticamente renta, dijeron, che, este es el momento ahora, y nos enseña mucho también hacia adelante, cómo construir. Nosotros tenemos que encontrar los momentos de construcción de los consensos. El momento de construcción del consenso nunca es en el medio de la crisis, pero tampoco es cuando se produce la abundancia, porque ahí nadie la quiere repartir. Los noruegos fueron previsores. En la década del 90, con el barril a $10, dijeron, che, ¿por qué no constituimos un fondo de estabilización que capte y conserve para posteriores generaciones la eventual renta que puede producirse a partir de mejoras eventuales en el precio del petróleo, que hoy por supuesto no estaban en ese momento? Abrieron un paraguas en un día soleado. Y ese paraguas que abrieron en el día soleado constituyó el Fondo de Estabilización soberano más grande del mundo hoy, que permite, claro, después el petróleo eventualmente llegó a los $140 por barril, voló, todo eso permitió, se estaba la institución distributiva acordada de antemano. De alguna manera había una suerte de velo de ignorancia a la Rawls acá, ¿no? La idea esta de que yo no sé lo que va a tocar a futuro, pero no sé de qué lugar voy a estar de esa distribución, pero de antemano, por las dudas, condiciono la distribución antes de que la abundancia se produzca. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Se produjo la abundancia. Ustedes saben que cuando los términos de intercambio son muy favorables, entran muchas divisas al país. Y por lo tanto, el precio del dólar en este momento, en ese momento la libra o la divisa de intercambio, se abarata mucho. Y ustedes saben, o no, si no lo saben lo voy a postular, pero hay suficiente evidencia científica, que hay una relación inversa entre el tipo de cambio real y los salarios reales. Cuando ustedes tienen tipo de cambio real alto, los salarios reales son bajos; cuando ustedes tienen tipo de cambio real bajo, los salarios son altos. Dicho en castellano, dólar barato, salarios altos. Y el dólar barato lo permiten dos condiciones. Una es endógena y la otra es exógena. La condición endógena que permite el dólar barato, y por lo tanto los salarios altos, son las mejoras de productividad. Así que la sociedad sea más productiva, que se organice mejor socialmente, que exprima mejor los recursos que tiene, que los combine de mejor manera y que produzca más con los recursos que siempre son limitados. Ese es el objetivo central de una sociedad. Pero también pueden mejorar por razones externas. Buenos días. Te quiero mucho, ¿eh? Bueno, me alegro De mucho. siempre. Me alegro mucho. Espero que lo repitas muy fuerte en todos los lugares a los que vas. Se me murió mi señora hace 5 días. Oh, me siento mucho. Pero yo no la vi. No fui a ningún lado. Primeros socios del club. Te quiero mucho, perdóname. No, al contrario. Es Me un voy gusto. a comer. Me parece muy bien. Me encantan los foros. Mirá, mi amigo está allá. Apenas te veo. Tengo 88. ¿De qué año sos? ¿Cómo? ¿De qué año sos? De 30 y pico, no me acuerdo qué año. Muy bien. Tengo 40 libros escritos. Bueno, estamos empezando a desandar tus años mozos. Estamos empezando a construir una historia de cómo Argentina entró en la decadencia. Entonces, el problema que nosotros confundimos, como decía yo, conectando los términos de intercambio tan favorables con la abundancia de divisas, permitió que los salarios reales altos tuvieran un boom en Argentina a mediados de la década del 40. Esto efectivamente ocurrió. Sí, y es a caballito de eso que el peronismo construyó su identidad política, como el movimiento político de la Argentina que mejoró los salarios reales de los trabajadores. Y es cierto que parte de eso puede haber sido una decisión de cómo distribuir esa abundancia. No le quiero quitar el mérito que puede haber tenido el peronismo en esa discusión distributiva, pero claramente no hubiera existido el peronismo si no hubiera existido el boom de términos de intercambio de la década del 40. Sencillamente
sencillamente no hubiera existido el peronismo. Se habla mucho de la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un concepto teórico. La enfermedad holandesa es el concepto teórico que postula que cuando uno es exportador de un producto primario que tiene valores internacionales muy favorables, goza de una abundancia transitoria tan alta que hace que no les resulte rentable producir ningún bien y les resulte más rentable comprar todos. La enfermedad holandesa se asocia a la destrucción del tejido productivo que se produce por una sobreabundancia de un producto natural. Yo creo que Argentina tuvo una enfermedad argentina. Es un concepto teórico que voy a presentar acá, voy a postular. Tuvo una enfermedad argentina, que es los buenos términos de intercambio de la década del 40. Eso generó todo lo que vino después. Pero la primera confusión que generó es la de un shock transitorio con uno permanente. Porque eso hizo que nosotros creáramos instituciones distributivas como si fuera un fenómeno permanente, y esto volvió a ocurrir. Nos volvió a pasar hace muy poco. Otra vez el kirchnerismo esencialmente generó esa confusión. La idea de que, de hecho, la reforzó Cristina Fernández cuando se agotó o llegaba a su fin el superciclo de commodities de este siglo, 2003-2013, que benefició a toda la región, pero que cuando llegaba a su fin, para sostenerlo en el tiempo y alargarlo, Cristina esencialmente lo que hizo fue atrasar el tipo de cambio 53% entre el 2009 y el 2011. Es decir, lo que hizo fue generar plata dulce, la ilusión de que los salarios reales podían subir de manera artificial, simplemente por un fenómeno de atraso cambiario. Por supuesto, eso nos generó quedarnos sin dólares. Si el problema de la Argentina es que por haber confundido los shocks transitorios con los shocks permanentes, cuando ese shock transitorio pasaba y yo había construido una imagen como que ese shock era en realidad consecuencia de mis propias políticas, después me tenía que disfrazar y tenía que pretender que la reversión de ese shock no había ocurrido, y por lo tanto tenía que empezar a generar fenómenos de atraso cambiario, y por lo tanto tenía que empezar a generar fenómenos de distorsión, que es el segundo gran problema de Argentina, que es el fenómeno de distorsión de los precios relativos. Si nosotros estudiamos en la universidad toda la corriente teórica de la CEPAL. La CEPAL desarrolló una corriente teórica del desarrollismo en América Latina, apoyado en la idea de que nosotros teníamos la desgracia de ser países que exportábamos productos que valían cada vez menos en el mundo e importábamos productos que valían cada vez más. La hipótesis de Singer y de Prebisch, que habían descubierto a mediados del siglo pasado una tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio. Sistemáticamente lo que nosotros exportábamos al mundo valía cada vez menos. Y era una desgracia porque es como el comercio exterior es un mecanismo de producción indirecta de bienes. Si los términos de intercambio se deterioran sistemáticamente, eso es equivalente a un deterioro en la productividad local, es equivalente a que nosotros en realidad tengamos el arco cada vez más lejos. Entonces nosotros producíamos tractores. ¿Cómo los producíamos? Produciendo trigo, por ejemplo. Entonces hacíamos X cantidad de toneladas de trigo para traer un tractor y mejorábamos un poco la productividad. Al año siguiente hacíamos un 5% más de trigo, pero cuando íbamos a buscar el tractor nos traíamos menos tractor, porque los precios internacionales se habían complicado. Y eso obviamente es una manera de generar subdesarrollo. Era correcto el planteo de Prebisch. Eso genera subdesarrollo. Entonces nosotros quisimos romper ese canal de transmisión de los precios internacionales a los precios locales. Pero claro, luego los precios internacionales fueron favorables y nosotros seguimos rompiendo el canal. Ustedes van a escuchar ahora buena parte de la clase política diciéndolo ex profeso, que hay que desconectar los precios internacionales de los precios locales. No hay una idea económica más estúpida que se puede ocurrir. No hay, es una mala idea. ¿Cómo vamos a desconectar los precios internacionales de los precios locales si los precios internacionales son la señal de oportunidad de negocio que tiene la Argentina? Nosotros debemos hacer exactamente lo contrario. Tenemos que mirar los precios internacionales, reforzar el canal de los precios internacionales. Entonces nosotros tuvimos en los últimos 70 años sistemáticamente sesgo antiexportador en nuestras políticas públicas. Nos quejamos de que Argentina no tiene dólares. Esto es una cosa insólita. La pretendida restricción externa, de externo no tiene nada.
porque no la sufre ni Uruguay, ni Chile, ni Perú, ni Colombia, ni Bolivia, ni Paraguay, no sufre nadie. Solamente la sufrimos nosotros. Y así Argentina, desde que empezó a probar la receta del sesgo antiexportador, yo les aclaro, miren, le voy a contar una anécdota, porque esto es más informal, así que voy a aprovechar para contar una anécdota. Hay una periodista de un diario de Brasil que se llama O Globo, que tiene de fuente, entonces, sobre el tema económico de la Argentina. Me llama cada tanto, me pregunta por la novedad económica. Cuando acá los gobiernos, digo los gobiernos porque el gobierno anterior también usó la herramienta, primero bajó el impuesto a las exportaciones, pero en la primera crisis que tuvo lo subió de vuelta. Cuando los gobiernos le ponen impuesto a las exportaciones, esta chica me llama, tiene por supuesto muy buen español, pero hay que hablar más despacio, como cuando ustedes hablan con alguien que no es nativo de la lengua y uno trata de hablar más despacio, alguna palabra por ahí no se entiende. Y cuando yo le explico que nosotros estábamos poniendo impuestos a las exportaciones, esta chica me corrige. Me dice, no, usted quiso decir impuesto a las importaciones. No. Nosotros le ponemos impuesto a las exportaciones, tuve media hora tratando de... No entraba, la cabeza no estaba formateada para que nosotros le pusiéramos un impuesto a las exportaciones, ¿no? Eso no se hace ningún... Sí, claro, los países del mundo a veces protegen poniendo el impuesto a las importaciones, eso sí existe. Hay todo un debate en el mundo sobre si eso conviene, no conviene, etc. Pero eso es práctica habitual. Los impuestos a las exportaciones no es lo contrario, en el mundo se subsidia las exportaciones, pero nosotros le ponemos impuestos. Como consecuencia de ello, Argentina tuvo en los últimos 75 años 15 crisis macroeconómicas severas. 14 de las 15 crisis fueron por restricción externa, entre comillas, ¿no? O sea, en 14 de las 15 crisis fueron porque nos quedamos sin dólares. Y todas fueron autogeneradas. O sea, nunca es que nosotros nos quedamos sin dólares porque la soja de golpe se derrumba y vale $50. Entonces, bueno, lógicamente nos vamos a quedar sin dólares, porque nosotros exportamos soja. No ocurre eso. Las crisis en las cuales nosotros nos quedamos sin dólares ocurren porque el movimiento político que está gobernando para ganar las elecciones atrasa el tipo de cambio. Esta es la historia de decadencia argentina en los últimos 70 años. Sistemáticamente el atraso del tipo de cambio para generar la ilusión de plata dulce y con la ilusión de plata dulce ganar las elecciones. Entonces nosotros tenemos que terminar con esto. Si nosotros, la mejor forma de evitar la próxima crisis es terminar con los impuestos a las exportaciones en Argentina. Si nosotros terminamos con los sesgos antiexportadores que tienen las políticas públicas en Argentina, nosotros vamos a conseguir el objetivo de evitar la próxima crisis. ¿Qué es la mejor pelea contra la pobreza que hay? Porque cada una de esas 15 crisis macroeconómicas que les comenté genera una capa de pobreza adicional. Sí, la crisis es asimétrica en materia de pobreza. Ustedes pasan de la crisis, se recuperan. La economía, por ejemplo, en el 2020 cayó 10%, después subió 10% en el 2021, pero quedó 5% más de pobreza permanente. No es que si ustedes caen 10 y crecen 10, sale todo el mundo de la pobreza. No. Queda una capa permanente de pobreza que se va acumulando en cada una de las crisis. Entonces nosotros hemos pasado de niveles históricos de 5% de pobreza a niveles históricos permanentes de 40%, que nos cuesta perforar. La primera forma de perforar la pobreza es evitar la próxima crisis. Pero no solamente eso, si nosotros no hubiéramos tenido sesgo antiexportador en las políticas públicas argentinas de manera sistemática y sin distinción de signo político en los últimos 70 años, Argentina hoy exportaría el doble de lo que está exportando. Y si nosotros exportáramos el doble de lo que estamos exportando, la tasa de pobreza hoy sería la mitad. La tasa de pobreza hoy sería la mitad, porque los salarios de toda la población, no solamente los de los sectores productivos vinculados al campo, no solamente los de los trabajadores de las economías vinculadas indirectamente, que son proveedores de insumos o comerciantes del pueblo del interior, no solamente el sector del agro amplio, como uno lo podría pensar, sino la repositora del coto de acá a la vuelta, ganaría mucho más. Porque en la medida que la Argentina exporte el doble de lo que exporta hoy, las divisas serían mucho más abundantes y consecuentemente el tipo de cambio real de equilibrio de la economía sería más bajo.
Si a Argentina le alcanzaría con un dólar mucho más barato para equilibrar su sector externo. Por lo tanto, los salarios reales de la Argentina serían sistemáticamente más altos de lo que son hoy. Para que ustedes se den una idea de la importancia de esto. Hoy en Argentina, porque históricamente la condición de pobreza estaba muy asociada a la situación de pérdida de algún ingreso. Uno caía en la pobreza, históricamente en la Argentina, por ejemplo, cuando quedaba desempleado. Claro, perdía uno de los ingresos más importantes del hogar, entonces caía en la pobreza. O caía en la pobreza cuando uno, a pesar de tener un empleo, era un empleo de baja productividad, generalmente una changa transitoria, temporaria, perdía la changa, no la tenía. O un empleo negro, en malas condiciones, entonces uno no alcanzaba el ingreso para la canasta básica. Pero por primera vez en la Argentina nosotros tenemos a la mitad de los trabajadores formales hoy en Argentina, las que están en blanco, la mitad de los trabajadores en blanco de la Argentina ganan menos que la canasta básica de pobreza. O sea, la mitad de los trabajadores en blanco en la Argentina hoy ganan menos de 100.000 pesos. Último dato del Ministerio de Trabajo. La mitad. La mitad, exactamente. Exactamente. La mitad de los trabajadores formales de la Argentina ganan menos. Entonces, si nosotros pudiéramos tener mejores salarios reales en la Argentina, que esto lo conseguiríamos exportando más, entonces simplemente mucha menos gente estaría bajo la línea de pobreza porque los salarios reales superarían la canasta básica, como no la superan hoy. La mejor política contra la pobreza en Argentina es otra vez más terminar con el sistemático sesgo antiexportador. A mí me enseñaron lo que eran los impuestos. Recuerdo esta anécdota porque yo era chiquito, tenía 5 o 6 años, y le pregunté a mi papá, porque todo el mundo hablaba de los impuestos, yo le pregunté qué eran los impuestos. Y mi viejo sacó el paquete de particulares 30, que era el que fumaba, y me dijo, mirá, por ejemplo, este paquete de cigarrillos tiene impuestos, más de la mitad del paquete son impuestos, porque el Estado quiere que nosotros no fumemos. Como el cigarrillo es nocivo para la salud, el Estado pone impuestos al cigarrillo para que fumemos menos. ¿Entendiste los impuestos? Sí, entendí, perfecto. Pero entonces lo que no entiendo desde entonces hasta ahora, ya tengo 47, va más de 40 años en aquella explicación muy buena a mi viejo. Perdón, ¿47? 47, sí señor. Perdón, Sí, señor. señor. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué quiere que haga? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Porque esto es parte de la política también. La política no es una orquesta. Yo a veces cuando me preguntan en los canales de televisión, digo esto, ¿no? Dicen, no, ustedes se pelean, todo. Digo, esto no es un coro de Boy Scout. Parte de la comunicación tiene teléfono descompuesto, tiene uno que no escucha, tiene otro que va al baño, ¿no? Otras cosas pasan, no pasa nada. Entonces el problema medular es que nosotros le ponemos impuestos, somos un país subdesarrollado, pero le ponemos impuestos a la producción. No tiene sentido. ¿Y qué impuesto? Impuesto a la producción. Somos un país subdesarrollado, pero le ponemos impuestos a las exportaciones, a pesar de que tenemos crisis de balance de pago cada 5 años. Somos un país que tiene problemas de empleo, porque no crea empleo hace 11 años, pero le ponemos impuestos al empleo. O sea, esto es exactamente lo mismo, siguiendo la misma línea argumentativa, que si uno ahora para reducir el déficit fiscal se le ocurriera ponerle un impuesto a las vacunas en medio de la pandemia. Porque después de todo, todos nos vacunamos, ¿no? Creo que la mayoría de los que están acá están vacunados, ¿no? Entonces seguramente el impuesto recaudaría un montón. Si a alguien se le ocurriera, yo no quiero dar ideas, no graben esta parte. Claro, porque siempre a uno más impuestos y se le hace música celestial para los oídos de alguna dirigencia política. Pero realmente, a ustedes se les ocurriría, alguien podría, imagínense que alguien lo planteara seriamente, que alguien, yo estoy tentado a hacer el ejercicio de presentar un proyecto de ley para provocar este debate, ¿no? Y presentar un proyecto de ley circunspecto, serio, presentar el proyecto de ley como que no, pretender que realmente le quiero poner un impuesto a la vacuna para generar este debate, para que todo el mundo salga a decirme que soy un loco. Digamos, entonces en el ranking, ahora número 1 está, hay uno que quiere vender bebé, que queda número 1, yo quedaría número 2, que lo quiero poner impuesto a las vacunas, ¿no? Entonces sería el segundo loco de la Argentina. Pero yo entonces ahí desencillaría y diría, muchachos, esto no es joda. Es para que se den cuenta de lo sin sentido que es la política pública en Argentina, que nosotros le ponemos impuestos a las exportaciones
y nos faltan dólares, le ponemos impuestos a la producción y somos subdesarrollados, le ponemos impuestos al trabajo y sin embargo no tenemos empleo, tenemos problema de empleo. No podemos poner los impuestos ahí. Tercer problema, o tercera causa de la decadencia. El mundo, a la salida de la Gran Depresión, construyó estado de bienestar. Esto es un fenómeno global. Es un fenómeno global, no es el peronismo. Es un fenómeno global. El mundo, la ansiedad que generó la Gran Depresión en los años 30, piensen ustedes, los niveles de desempleo en los países desarrollados eran 25%. Con mercado de trabajo muy flexibles, o sea, no es que... y sin seguridad social. Entonces, a la salida de la crisis de los años 30, el temor a volver a caer en una situación desesperante de esas, hizo que todo el mundo estuviera de acuerdo socialmente en la decisión de construir estados de bienestar. Sistemas de seguridad social que permitieran algún tipo de cobertura ante la emergencia de una nueva crisis, la posibilidad de una nueva crisis. La enorme diferencia con Argentina es que nosotros construimos el mismo estado de bienestar que se construía en todo el mundo, pero nosotros lo construimos sin el financiamiento de ese estado de bienestar. Porque los gobiernos descubrieron, después de estatizar el Banco Central en la década del 40, Perón descubrió que podía tener un estado de bienestar sin pagar el costo político asociado al estado de bienestar. Todo político quiere gastar, pero el principio de responsabilidad política exige que el gasto esté asociado al impuesto necesario para recaudarlo. Entonces uno se frena un poco porque dice, bueno, a mí me gustaría gastar, pero del otro lado tengo que ir a buscar los recursos, y cuando voy a buscar los recursos tengo que cobrar un impuesto y la gente me va a putear porque me va a querer los impuestos. Entonces ahí la sociedad tiene que encontrar el equilibrio. Nosotros estamos desequilibrados. Estamos fiscalmente desequilibrados hace 70 años porque hemos construido un estado de bienestar sobre la falacia, sobre la idea, sobre la ilusión, que yo llamo la ilusión fiscal en Argentina. En Argentina hay ilusión fiscal y sigue presente entre nosotros. No es un fenómeno de los años 40 o 50. Sigue presente. Mira la discusión del transporte público, por ejemplo. Yo tengo una discusión adentro del bloque, no quiero decir con quién porque no quiero generar un problema, más esto se graba y después sale un título, alguno levanta de algún lugar y termina en un diario. Pero hay una discusión en estos momentos dentro del bloque por la discusión de los subsidios del transporte. Digamos, porque hay gente, hay mucha gente, ustedes saben que el boleto de colectivo no sale los 18 mangos que pagamos nosotros en la ciudad. El boleto de colectivo cuesta, de costo, en realidad 180, no 18. Falta un cero. 180. 180 pesos. Y claro, un poco menos de $1. Ahí está. Como en todos lados. Exactamente. Entonces, está la ilusión esta de que bueno, que lo pague el Estado. Dice, ¿quién tiene que pagar el boleto colectivo? La lógica sería que lo pague el que usa el colectivo. Está bien, en general las sociedades modernas siempre tienen algún tipo de subsidio para el transporte público. Por la externalidad que implica el transporte público, siempre es preferible que vayan 25 tipos en un colectivo y no 25 autos al costado. Todo el mundo entiende eso. Pero un subsidio no es el 90% del pasaje colectivo. Vamos, lo tiene que pagar el que lo consume. Lo mismo pasa con la energía. El gran problema de Cambiemos en el gobierno de Macri, en el primer periodo de Macri 2015, fíjense que ya en el acto fallido dije en el primer periodo de Macri, en el primer tiempo. En el primer tiempo el gran problema que tuvo Macri, que tuvo una enorme dificultad para explicar una cosa muy simple. Que el primer día tendría que haber explicado, miren muchachos, se acabó la promo, cada uno tiene que pagar lo que consume. Por supuesto vamos a ayudar al que no puede, una tarifa social tiene que haber, está razonable, pero el resto de la gente tiene que pagar lo que consume. Pero no, nosotros tenemos y todavía se mantiene al día de hoy una ilusión fiscal, la idea de que el Estado lo puede pagar. Y esto tiene que ver con que usamos sistemáticamente como fuente de financiamiento la emisión monetaria, porque en Argentina la emisión monetaria coincidió con el superciclo de commodities. Entonces, desde el punto de vista de cómo empezó la inflación en Argentina, ustedes saben que no había inflación de manera sistemática en Argentina hasta la década del 40. Pero la inflación en Argentina
es el único lugar del mundo donde acá hay inflación buena e inflación mala. ¿No? Acá está esta idea de que, bueno, un poquito de inflación, no pasa nada con un poquito de inflación. ¿Por qué está esta idea? ¿Cómo se construyó esta idea tan perniciosa para la economía argentina? Porque en la década del 40 coexistió la alta inflación con el crecimiento de los salarios. Un fenómeno raro. En el mundo en general, cuando crece la inflación, caen los salarios. Un fenómeno lógico. Como acá estaba coincidiendo con un fenómeno de suba de salario real, producto del superciclo de commodities, entonces la enorme clase media y trabajadora de la Argentina creó la ilusión monetaria. La idea está de que no importa, puede subir la inflación. A mí, mientras mi salario suba lo mismo que la inflación, un puntito más, un puntito menos, estoy bien, no tengo problema. Entonces, si ustedes le preguntan a la gente, mire, ¿para usted la inflación es un problema si la paritaria acompaña? El 90% de la gente te diría, no, la verdad que si la paritaria, si yo pudiera tener la seguridad de que mi salario está en uvas, digamos, que el salario acompaña, no tendría ningún problema con la inflación, que sea 200. Total, mientras mi salario suba a 200 también no tengo problema. Y esto es tremendo para la Argentina, tremendo. Uno de los grandes problemas de la decadencia argentina es que nosotros tenemos sistemáticamente inflación porque tenemos la ilusión fiscal, y como tenemos la ilusión fiscal, tenemos hace 70 años más gasto de lo que nos podemos permitir, sistemáticamente. Por eso cuando Cristina dice el otro día que la causa de la inflación en realidad es la evasión, está equivocada. ¿Por qué está equivocada? Porque aunque nosotros recaudemos el doble de lo que recaudamos ahora, aunque recaudemos el doble, igual se lo van a gastar. Porque de hecho hoy recaudamos 15 puntos más de lo que recaudábamos hace 20 años atrás, o hace 30. Yo estaba mirando el otro día datos de la década del 80, que por razones particulares tienen para mí un valor especial, porque muchos de ustedes no lo saben, pero yo lo he contado esta historia muchas veces. Yo empecé a estudiar economía esencialmente para poder entender lo que le había pasado a Alfonsín, porque soy radical y no la pasé bien. Empecé a militar en política muy chiquito, a los 12, 13 años, en los últimos años del gobierno de Alfonsín, que todo el mundo sabe que la economía no le fue bien. Yo quería entender qué había pasado, quería poder entender eso que nos había pasado. Y sistemáticamente lo que nos pasó es que nosotros teníamos en esa década del 80 13 puntos del producto del gasto público en Argentina. 14 en algunos meses 15, y recaudábamos 12. Entonces el drama de la Argentina era que recaudábamos 12 puntos del producto. Bueno, ahora recaudamos 38 puntos del producto. No alcanza. No alcanza igual. Entonces uno tiene la convicción, la certeza de que si nosotros mañana tuviéramos la forma de terminar con la evasión en Argentina, que por supuesto la evasión es un cáncer, yo no estoy diciendo, no quiero que todo, quiero ser claro, es tremenda la evasión, porque la evasión genera una situación de injusticia tremenda. Estamos los boludos que pagamos impuestos y están los que pagan menos impuestos y evaden la actividad. Por supuesto es un principio de injusticia total. La evasión hay que combatirla. Pero digo, aunque nosotros pudiéramos mañana terminarla completamente la evasión, lo que veríamos es algún periodo transitorio de holgura financiera y rápidamente el Estado encontraría la manera de gastarlo. Nosotros lo que necesitamos recuperar en Argentina es la correspondencia fiscal entre los ingresos y los gastos. Y la causalidad, si pudiera ser al revés, sería mejor, entre los gastos y los ingresos. Ese principio de responsabilidad fiscal ciudadana que está en el centro del sostenimiento de la República, hoy no, hace 70 años en Argentina tambalea. De hecho, si ustedes agarren cualquier cosa, por ejemplo, ustedes toman el producto una botella de agua mineral. Yo soy economista, pero yo no tengo la menor idea de cuánto tiene de ingresos brutos esta botella de agua. El IVA, sí, todos sabemos más o menos que tiene 21% de IVA, eso está claro, Pero nadie sabe cuánto tiene de ingresos brutos, porque es un impuesto tan distorsivo, que se va acumulando etapa tras etapa de manera distorsiva,
que realmente no hay manera de saber, a menos que uno tenga la trazabilidad de cada uno de los insumos y de cada una de las etapas del proceso productivo que terminó en esta botella depositada arriba de esta mesa, es imposible saber cuánto tiene ingreso bruto, pero probablemente debe tener cerca del 10% de ingreso bruto acumulado en las distintas etapas. Solo que no se ve. Una virtud de los sistemas republicanos es que los impuestos se ven en los sistemas republicanos. Usted va a almorzar a un restaurante en Estados Unidos y le dicen, está en el menú, en la vidriera, está publicado el menú, le dice, usted puede sentarse acá y comer por $10. Bárbaro. Nosotros cada vez que salimos afuera medimos el mango como uno va con mucho cuidado para cada lugar. Listo, almorzamos por $10. Entonces va y se sienta en el lugar, come, pide el menú, dice el menú, no quiere pedir nada más, no pide ni una botellita más. Hace que le dure el agua lo máximo que pueda, ¿no? Porque quiere que la cuenta tiene que cerrar en $10. Y vos satisfactoriamente resististe todas las tentaciones, te ofrecen el postre, no, no, gracias, te ofrecen una botella de vino, no, gracias, vos tenés que estar en el menú, no te puedes salir del menú. Y llega la cuenta y son $12, vos te querés matar, vos decís, ¿cómo 12? Si usted me dijo que el menú era 10, y está publicado el menú 10. Sí, 10 es el menú, y el tax son $2 más. Miren qué distinto sería el mundo desde el punto de vista de cómo tomaríamos decisiones y cómo controlaríamos a nuestro gobernante y cómo nos preocuparíamos por el gasto público si los impuestos estuvieran por separado de los precios. Imagínense que ustedes van a comprar un auto, por ejemplo. Entonces saldría una oferta. Oferta 0 kilómetros, 0 kilómetros, Toyota Corolla 0 kilómetros, 3 millones de pesos. Y entonces ustedes dirían, qué bueno, voy a poder cambiar el auto, y van a la concesionaria, rompen el chanchito, llegan con los 3 millones de pesos a la concesionaria, los ponen uno arriba del otro a 3 millones de pesos, y le muestra la llave del auto, el de la concesionaria, le muestra la llave del auto y dice, ole, no, pará, ahora pagaste el auto. Ahora anda la ventanilla esa que dice AFIP. A ellos les tenés que dar 3,5 millones. Si fuera así, realmente el dolor que generaría tener que comprarse un auto y saber que te estás comprando 2 autos, uno para vos y otro para el Estado, eso sería más complicado. O si cuando vos vas a sacar un pasaje, que se ve, ahí se ve un poco más visible los impuestos, aunque no se ven todos, un pasaje de avión, por ejemplo, te dirían, buen día, ¿quién es el funcionario público que lo va a acompañar? No como funcionario público. Viajo yo solo, viajo con mi familia. No, por cada pasaje que usted saca, viaja un funcionario público con usted. Usted tiene que sacar 2 pasajes, no 1. Pero es que no quiero sacar 2 pasajes, no se puede volar. Si usted no saca 2 pasajes, no puede volar. Para cada pasaje que tiene que sacar usted, tiene que sacarle un funcionario público. Entonces, ahí la gente empezaría a putear a ver quién es el funcionario público que se sienta al lado mío. O sea, ¿cómo es el tema? Como los impuestos no son visibles en Argentina, ahora vamos a llegar a la pregunta. Como los impuestos no son visibles en Argentina, entonces no hay responsabilidad ciudadana en Argentina. Solo existe la responsabilidad ciudadana con el único impuesto que es visible, que es el impuesto a la ganancia. El único impuesto en Argentina capaz de generar una movilización política y capaz de generar una manifestación pública de los ciudadanos en la calle es el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia generó el 8N, acuérdense, y juntó a Macri con Moyano en aquella foto porque puteaban los dos por lo mismo, ¿no? Y generó aquella mala idea de campaña de Macri, que es una idea, uno lo entiende porque ahora que este lado del mostrador entiendo que hay que ganar las elecciones, pero la verdad que era el último impuesto que había que eliminar. No había que esta idea de que los trabajadores no van a pagar impuestos de ganancia. Habría que haber, uno realmente lo que tendría que decir es, miren, vamos a tener un buen impuesto de ganancia, lo va a pagar todo el mundo, porque es un impuesto visible. Lo que vamos a eliminar son los impuestos invisibles, que además son distorsivos. Vamos a empezar por eliminar el impuesto inflacionario, que es el peor de todos, porque no lo legisló el Congreso y no se ve. Después vamos a eliminar ingresos brutos, después vamos a eliminar impuestos al cheque, después vamos a eliminar impuestos al trabajo, y vamos a eliminar todo lo que no se ve. Lo único que vamos a dejar son los impuestos que se ven. Porque en los impuestos al trabajo también hay muchos impuestos que no se ven bien. No se ven bien.
Porque ustedes ven los descuentos personales que ustedes tienen, el 11% de la seguridad social, y ven el impuesto a las ganancias, pero no ven el 16% o 17% del aporte patronal. ¿No lo ven? Pero distinta sería la Argentina si todos los impuestos fueran visibles. Si todo el mundo pagara el impuesto a la ganancia, entonces todo el mundo, y no solamente el 10% de los argentinos que pagan el impuesto a las ganancias, serían responsables cuando eligen un gobernante o un diputado, entonces cuando el diputado se preocupa por el gasto público, sería popular ese diputado. En Argentina no es popular preocuparse por el gasto público, no es popular preocuparse por los impuestos, porque los impuestos no se ven. Tenemos que corregir eso también. Esa es la otra distorsión que tenemos que corregir en Argentina. Y finalmente, y última provocación que voy a hacer hoy, antes de comerme la empanada, para darle tiempo a la empanada, en realidad lo de las preguntas es una estrategia que pergeñamos recién para que yo pudiera comer la empanada. Nosotros tenemos que reconstruir dramáticamente el Estado. Vengo de putear en la Cámara de Diputados porque realmente les digo, yo siento que en la Cámara de Diputados nosotros somos un coto de casa, donde vienen cada uno de los sectores políticamente organizados. Si ustedes no están políticamente organizados, jódanse, se jodan. En este país hay que estar políticamente organizado con un lobby. Pero si ustedes están políticamente organizados con el lobby, van al Congreso, ustedes se traen algo, siempre. Nos pelan en el Congreso. Nos pelan. Si nosotros estamos ahí, vienen los grupos de interés, cuelgan una banderita, presionan un poco a los legisladores, entonces se llevan algo para. Algunos se lo llevan para el agro, otros se lo llevan para el sector automotriz, otros se lo llevan para un sector de la cultura, otros se lo llevan para todos los sectores. Pero esencialmente a nosotros nos esquilman, se llevan. Se llevan. En Argentina, como decía el tango, el que no llora no mama. Y entonces tenemos organizaciones de llorones, que son los grupos de lobby, que van, representan a su sector y se llevan. Y todas las demandas individualmente planteadas son razonables. Pero cuando uno mira, toma una distancia de esa esquizofrenia, es una locura. Porque esencialmente la política pública de la Argentina lo que hace es prender la estufa y el aire acondicionado al mismo tiempo. Acabamos de discutir ayer un régimen especial, una suerte de beneficio impositivo para el sector automotriz. ¿Cómo yo puedo estar en contra de un régimen que baja impuestos en Argentina? Yo lo estoy con las dos manos a favor. Obviamente yo también quiero bajar impuestos en Argentina. Pero no hubiera tenido esa discusión si el Estado primero nos hubiera puesto. Entonces, ¿el Estado qué hace? Te pone impuestos a las inversiones en Argentina, lo cual es un disparate, está mal. No tiene que haber impuestos a las inversiones en Argentina. Es un contrasentido. Primero te lo pone y después se genera todo el lobby, van los distintos sectores. Che, ¿no podemos bajar los impuestos para las inversiones nuestras? Sí, claro, ¿cómo no? Señores del sector automotriz, necesitamos bajar los impuestos para las inversiones que ustedes hacen. Estamos todos locos. Ponemos el impuesto primero, generamos la instancia del lobby después, pero claro, tanta locura no hay, tanta locura no hay. En el medio del lobby del sector automotriz, yo no veo un mango, pero yo estoy seguro que alguien ve. Se financia la política, ese sería el mejor de los escenarios. En el medio tal vez probablemente haya alguno que se financia para su propio bolsillo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que eso ocurre. Entonces, porque no hay otra manera de explicar esta esquizofrenia, salvo que alguien esté morfándose algo en el camino, si no, no se explica. Pero si nosotros no somos capaces de transmitir estas ideas a la sociedad y de hacerlas visibles y de comunicarlas y de multiplicarlas, no vamos a construir el volumen político necesario que tenemos que construir para cambiarlas. Yo quisiera que el próximo gobierno, que por supuesto quiero que sea de Juntos por el Cambio, en el 2023 esté lo suficientemente empoderado para terminar con todo esto. Porque esas son y con esto cierro, nosotros necesitamos hacer una reforma profunda del Estado. La ley anterior que discutimos, antes de discutir esta, del sector automotriz, era la ley de compra argentino. Que yo la rebauticé, no es una ley de compra argentino, es una ley de compra caro. No es una ley de compra caro. O sea, el Estado está discutiendo hoy en el Congreso una ley que yo espero que no se apruebe, pero que si se llega a aprobar esa ley en el Congreso, es la carta libre, la luz verde, para que el Estado pueda pagar hasta 33% más por sus compras públicas. La única ley que nosotros necesitamos, la única ley que el Estado necesita, es una ley de compra barato.
La única norma tiene que decir, mire, usted trate de comprar lo más barato que pueda. Porque está gastando la plata de los demás, no la suya. Si usted quiere gastar la plata suya y hacer beneficencia, hágala. Pero no está gastando la plata suya, está gastando la de la gente. Entonces compre lo más barato que pueda. Bueno, tenemos que tratar de reconstruir eso. Hasta acá llego yo, abro ahora las preguntas, pero este es el panorama que quería plantear. Sí, vamos a darle... Vamos a dejar que termine por lo menos la empanada y No, arranque con hagan 2 o 3 preguntas y contesten. tengo acá, José María, hemos visto muchos políticos. Algunas generan una gran empatía, generan una simpatía, otros están muy lejos de esa empatía y simpatía. Pero vos tuviste un gesto cuando llegaste. Primero saludaste a todos, es una cosa magnífica. Si fueran 2000 personas, no sé cómo haces, pero bueno, acá quedamos menos, por lo menos nos saludaste. Y esto es un gesto. Y el otro gesto es que a nuestro viejo socio lo atendiste, lo escuchaste y le hablaste. Y creo que también eso habla de lo personal que puede llegar a tener él, porque va mucho más allá de lo político, del rasgo político, de la necesidad y del protocolo y de la significación política. Así que de mi parte es un reconocimiento personal a tu persona respecto a esta actitud que ha sido no programada, espontánea y lo tuyo no fue pactada. Así que te pido... Bueno, Ahora va José María, tu pregunta. estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero mi pregunta, que va un poco a vos y un poco a los demás, es: ¿leen los políticos que no están de acuerdo con el gobierno los diarios para manifestarse en forma conjunta y para decirle a los que no están en forma conjunta, por ejemplo dentro del radicalismo, señor, no hables para hablar mal de los que están de tu lado? Es decir, en estos momentos aparece esta mujer y este señor presidente diciendo sus cosas, y aparecen ustedes un día unos, un día otros, pero nunca juntos, lo que lleva a que todos los diarios también indiquen como una supuesta oposición dispersa. Entonces, aunque vos seas solo uno de los varios radicales, pregunto si no es posible hacer una preelección antes de que haya una preelección nacional, para que haya un poco de unificación y se pueda, en consecuencia, tener una unidad de opinión. Clarísimo. Ahí está. La respuesta corta es no. Siguiente pregunta. Te voy a contestar con más lujo de detalle. La respuesta, versión corta de la respuesta, resumen ejecutivo de la respuesta, es una sola palabra: no. No puede existir eso. Cuando uno mira a un lado del arco político, lo que encuentra hoy en el oficialismo que nos conduce es una batalla campal a cielo abierto. Una batalla campal, encarnizada, sin ningún tipo de respeto por nada. De hecho, le ha sacado el respaldo político al presidente. La propia vicepresidenta lo desafía en cartas públicas. Esto no lo hizo ni el Chacho Álvarez en la Alianza. El Chacho Álvarez, por lo menos, tuvo la deferencia de presentar su renuncia y retirarse. El propio Cobos, cuando tuvo el voto no positivo, tuvo la deferencia de decir: pero yo sigo siendo institucionalmente vicepresidente, más allá de que manifieste mi oposición en alguna cosa, yo voy a guardar el lugar que me corresponde como vicepresidente, y terminó su mandato como vicepresidente. Esta gente se está matando a cielo abierto. Sin leyes de la guerra. No tienen ni las leyes de la guerra. Ni las leyes de la guerra, ni la ley marcial. Del otro lado, cuando uno mira lo que está pasando con la derecha en Argentina hoy, es peor. Me están provocando para que no hable, me dicen, me embuchan. No, vos serví tranquilo, que yo ya voy a ir encontrando el espacio para meter los bocados. Gracias, muy amable. Del otro lado, del lado de la derecha hoy en Argentina, la batalla es peor.
peor. La interna de los libertarios es para alquilar balcones con pochoclo, porque se están deshaciendo. Increíble. Pero tremendo. Ustedes ven, por ejemplo, la batalla de Malatón contra Milei. Yo no me quiero meter en las cuestiones internas de cada espacio político, quiero ser, no me sirve más, gracias. Quiero ser respetuoso porque no me gusta que se metan en la mía tampoco, así que no voy a opinar de la interna política. Pero lo traigo solamente a colación, para que vos te des cuenta que nosotros en realidad somos la Filarmónica de Nueva York. Sí, señor. O sea, el espacio de Juntos por el Cambio, en contraste con las internas políticas que uno ve en los otros espacios, es en estos momentos la Filarmónica de Nueva York. Sí, señor. El problema es que esto es política. Esto no es el coro de ángeles, no somos un grupo de Boy Scouts, es un espacio político. Construir un consenso político en la Argentina que agrupe más del 50% de las voluntades no es fácil. No es fácil para nada. No hay 50% de los argentinos de acuerdo respecto a ningún tema. No hay. Entonces, no le pidamos a la política lo que la política no puede dar. Si no lo tenés vos en tu familia, nosotros somos 10 en mi familia. Nosotros somos 10 en mi familia. Nos queremos un montón, nos adoramos. El 24 de la noche, si yo te invito a que veas una cena de nosotros el 24 de la noche, nos matamos. Vuelan los platos, pasan las facturas. Si vos lo ves de afuera, vos dirías, esta no es una familia unida, no tienen un proyecto común. Sí lo tenemos. Nos ayudamos entre nosotros. ¿No? ¿Por qué le estamos pidiendo a la política lo que no le pedimos ni siquiera a nuestra familia? ¿Qué le pedimos? ¿Que la política sea un coro de ángeles? ¿Que hable uno solo y que haya una sola voz de Juntos por el Cambio? La respuesta es no. No va a ocurrir, no es así la política. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Somos una coalición de partidos políticos, para empezar. Con lo cual ya están las identidades marcadas de cada... El otro día Mauricio le pidió a los diputados del PRO que por favor, porque estaba preocupado porque los diputados radicales tenían más protagonismo en el Congreso. Y está bien, me dijeron si me molestaba. ¿Cómo me va a molestar? Fue un halago la declaración de Mauricio. Fue un halago. Efectivamente, los diputados radicales tenemos ciertas iniciativas y los diputados del PRO tienen otras iniciativas y los diputados de la coalición tienen otra impronta. Está bien que sea así. Sería tremendo que hubiera una sola voz de Juntos por el Cambio que dijera lo mismo, porque no es así. No es un partido político, no es un partido político único. Es una coalición. Y está bien que tenga su identidad la coalición cívica y que tenga su identidad el PRO y que tenga su identidad el radicalismo. Y ni siquiera en el radicalismo hay una sola voz. Yo no tengo nada que ver con Gerardo Morales, pienso completamente distinto. Representa una fuerza política dentro del radicalismo, que es Evolución Radical, que quiere todo lo contrario, que quiere renovar el radicalismo, que quiere un radicalismo nuevo. Pero el que pone voto no sabe qué hacer. No. Tengo miedo. El que pone el voto, por eso nosotros tenemos una PASO, que es la mejor herramienta que puede haber, porque en la PASO van a haber distintas versiones de Juntos por el Cambio. No hay una sola versión. Hay muchas versiones distintas de Juntos por el Cambio. Y lo mejor de la PASO es que la gente va a elegir cuál es la mejor versión de Juntos por el Cambio para enfrentar al kirchnerismo. Totalmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar, que exista esa PASO, que existan esas versiones distintas y dejar que la gente elija cuál es la mejor versión. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Y esa es la instancia. No tiene que haber una elección antes, porque es imposible que haya una elección antes. La mejor forma es que la propia gente elija cuál es la mejor opción de Juntos por el Cambio, y la mejor versión esa la va a elegir en la PASO. Ustedes me ayudan. Mario, vos levantaste la mano. Me voy a poner de pie, en diferencia a tu saludo. Soy Mario Carazares, soy el tesorero del club. Primero, comparto 100% lo que decís. Segundo, te deseo a vos y al diputado Tonelli el mejor de la suerte para el 2023. Y ahora va mi pregunta. Yo comparto esto de sacar los impuestos, de acomodar los impuestos. Pero en este momento hay unas deudas tan grandes, las externas y las internas, que me parece, quisiera escuchar tu opinión sobre el respecto. Te he seguido a vos en varios discursos que hiciste por ahí, entre ellos tuviste en Villa Urquiza, junto con la candidata diputada Vidal, y te hice una pregunta sobre la ley de inmigraciones, de inmigrantes, la ley de inmigrantes.
y me gustaría también saber tu opinión, porque en ese momento me hiciste una respuesta muy light. Y la tercera es, bueno, ¿cuáles son? Si yo escucho bien a todos los políticos y a los periodistas y a todo el mundo, hacer un buen diagnóstico de lo que nos está pasando. Pero si mañana fueras presidente o ministro de Economía, ¿cuál sería la solución a corto plazo? Porque yo veo que hay muchos candidatos a presidentes y lo que les espera va a ser un problema bastante grave. Me gustaría saber tu opinión. Te Por agradezco. fortuna para todos ustedes, yo no soy ni candidato a presidente ni candidato a ministro de Economía. Así que De las dos. Si fuera. ¿Cuál sería la otra? Cuando te encontrás con un billón de pesos de deuda, Mirá. se le explican. Hoy estaba leyendo, porque alguien compartió en las redes sociales, el discurso de apertura de sesiones de Frondizi en el año 59. Y uno cuando... ¿Cómo? Acá ¿Quién estamos habló de hablando. Frondizi? Yo hablé. Ah, qué bien. Muy bien. Y ese discurso del 59, de apertura de sesiones, el diagnóstico, digamos, es la misma tragedia de ahora. Tampoco había plata, había un déficit tremendo, la inflación era rampante, digamos... Exacto. Si uno va a esperar a que se produzca una situación holgada en Argentina para hacer la reforma que Argentina necesita, no va a ocurrir tampoco. No va a haber nunca esa oportunidad. Es cierto que hay un timing de las reformas. Es cierto que hay un timing de las reformas. Argentina tiene que hacer, sí o sí, ni bien empiece el nuevo gobierno, una reforma monetaria dramática. Y también tiene que hacer una reforma de las instituciones laborales, porque, sobre todo para las pymes, hace 11 años que la Argentina no crea empleo formal. Y cuando vos hablás con las pymes, a mí me toca por mi actividad profesional primero, pero después ahora por mi actividad política, todas las pymes, no importa el sector productivo del cual estemos hablando, desde los textiles hasta los que tienen un cine, no importa. No importa si es en la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe o Corrientes, toda la Argentina, todas las pymes argentinas, que son 650.000, todas comparten el mismo temor a contratar a un trabajador. Todas quieren crecer, todas tuvieron más trabajadores de los que tienen ahora. Cuando vos hablas con el profesor, la primera pregunta que le hago siempre a una pyme es: ¿cuántos trabajadores tenés? 5. ¿Cuánto fue lo máximo que tuviste? 8. ¿Cuántos trabajadores tenés? 15. ¿Cuánto fue lo máximo que tuviste? 23. ¿Cuántos trabajadores tenés? 42. ¿Cuánto fue el máximo que tuviste? 45. Siempre se han achicado. Ninguna pyme se quiere achicar. Y toda pyme quiere algún día dejar de ser pyme y todas sueña con ser grande. Todas quieren crecer. Y todas tienen proyectos para crecer. Esta es la buena noticia. Y cuando vos le decís, ¿por qué no? Te dicen, no, yo quisiera abrir un local nuevo, quisiera traer esta máquina, quisiera producir esta línea. ¿Por qué no? Porque tengo pánico al juicio laboral. Entonces nosotros necesitamos una ley de emergencia laboral. Causa número 1. Nosotros necesitamos una ley de emergencia laboral que le quite ese temor. Que durante el año 2024 todos los trabajadores contratados por una pyme no tengan juicio laboral. Que le quiten ese temor. Pero como la Constitución nos pide que protegamos sobre el despido, que tengamos esa protección, necesitamos un esquema de protección. Entonces necesitamos un seguro de desempleo digno, que no hay en Argentina, que se constituya con el 7% de la nómina de manera voluntaria, para que no sea una imposición y que si alguien quiere seguir contratando en el sistema anterior lo siga. Pero que tenga la opción de tener una forma de contratación que le quite esa forma de contratación el riesgo al juicio por despido. Si nosotros conseguimos estas dos instituciones en los primeros meses de gobierno, una nueva moneda que nos dé estabilidad y al mismo tiempo una
ley que nos quite el miedo de los despidos en las pymes, Argentina tendría un boom de crecimiento tan espectacular, que la cuestión fiscal pasaría a un segundo orden. O sea, se resolverían los problemas fiscales de Argentina. Podríamos atacar el problema de los planes, que generó toda una discusión en los últimos días sobre... No tiene sentido hablar de los planes cuando la causa no son los planes. Los planes son la ambulancia. ¿Comprendés? Entonces es como si yo tratara de resolver los problemas de salud de la Argentina arreglando las ambulancias. O poniendo una norma que vos por una ambulancia, si vos te subís a la ambulancia, yo pondría una norma, imagínate, mirá qué disparatado. Que yo pusiera una norma que vos cuando te subís a una ambulancia no te puedes quedar arriba de la ambulancia más de 1 hora. Tenés que bajarte rápido. Sería una pavada esa norma. Porque el problema no es la ambulancia. La ambulancia es una institución de emergencia, que por supuesto nadie quiere quedarse mucho tiempo en la ambulancia. Vos te querés subir y bajarte rápido. El problema, y todos queremos que además que haya ambulancia, que llegue rápido la ambulancia cuando hay una situación con alguien que le está pasando mal. Queremos que llegue rápido la ambulancia. El plan social es una ambulancia. Claro. El problema es que si nosotros no tenemos un mercado laboral que cree empleo de manera dinámica, nosotros nunca vamos a resolver el problema de los planes. Yo no le puedo sacar, no le puedo decir al tipo, bajate la ambulancia, así no hay un hospital. ¿Entendés? Si no hay creación de empleo, no le puedo pedir al tipo que se baje rápido de la ambulancia. Es una locura. Es una pavada además el debate. No tiene sentido el debate si no ataco el debate. Pero claro, nadie quiere dar el debate del mercado de trabajo. Este es el único debate que hay que dar en Argentina. Si nosotros no discutimos el tema del mercado de trabajo, no hay salida. Y resulta que hay 650.000 pymes en Argentina. Todas te dicen que con un esquema razonable contratan 1, 2, 3, 5 trabajadores. Ponen que contratan uno cada uno. El primer año tendríamos 650.000 empleos nuevos en Argentina. Y el segundo año probablemente otros 300.000. O sea, en 2 años tendremos 1 millón de empleos nuevos en Argentina. Hace 11 años que eso no pasa. Que no hay creación de empleo. Con 1 millón de empleos nuevos en Argentina, vos podés ponerle un tiempo de determinación al plan social. Podés decir, mira, va a durar 6 meses el plan. Si le estás capacitando, no. Si le estás capacitando, estás terminando la escuela o estás haciendo unos cursos de oficio o lo que sea, como a la sociedad le conviene que vos te capacites, te bancamos el plan, no hay problema, termina la escuela. Terminar el plan de capacitación, terminarlo porque a nosotros nos sirve eso. Así que si necesitas un año más, no pasa nada. Terminarlo. Pero si no estás capacitándote, es transitorio. Porque el mercado está contratando, hay contratación laboral, pero vos no le podés poner ese revólver en la cabeza a un tipo cuando el mercado no está contratando. Entonces esas son nosotros necesitamos esas 2 grandes reformas de arranque. Con esas 2 grandes reformas, la reforma monetaria y la reforma laboral para las pymes, Argentina despega. Y una vez que Argentina despega, podemos atacar la reforma impositiva, que es la otra que tenemos que atacar. Y la otra cosa es la ley de inmigración. Y la otra que vos dijiste, que es la ley de inmigración. Nosotros tenemos que hacer, primero tenemos que eliminar los prejuicios que tenemos. Y segundo, tenemos que hacer cumplir la ley. ¿No? La verdad que nosotros somos, primero, un país que se construyó sobre la base de la inmigración, así que nadie nos va a venir a contar a nosotros lo positivo de tener procesos inmigratorios. Segundo, los flujos de inmigración recientes que hemos tenido de países limítrofes también son en un 95% de gente que viene a laburar, a hacer trabajo que muchos de los argentinos no quieren hacer, o a trabajar mucho más de lo que están dispuestos a trabajar los argentinos. Pero claro, los propios flujos de inmigración se contaminan de las lógicas locales. Por eso yo soy un convencido de que las instituciones generan los comportamientos y no al revés. Las instituciones generan los comportamientos. La gente que contrataba trabajadores que venían de Venezuela, en el gran flujo que hubo del 2017-18, de trabajadores venezolanos, vinieron 350.000 venezolanos. Todos te decían que era espectacular, porque venían con primero eran los mejores venezolanos los que venían, eran muy productivos, venían todos con ganas de laburar un montón. Y ahora lo que te dicen muchos pymes que contratan a esos trabajadores que contrataban,
Es que se argentinizaron. Se argentinizaron. Sin Pero de ninguna cada duda. 10 narcos, 5 son extranjeros también. Y eso, el preámbulo dice que venga gente de buena voluntad. Pero pará. De cada 10 narcos, 5 son extranjeros. Le falta un dato ahí. Le falta un dato. Que de cada 1 millón de extranjeros, 10 son narcos. Ese es el problema. Entonces, de cada 1 millón de extranjeros, 10 son narcos. Qué buen dato ese. Qué bueno. Ese es el dato que falta. Porque si no, si vos me decís de cada 10 extranjeros, de cada 10 narcos, 5 son extranjeros, yo por ahí pienso que eliminando los extranjeros termino la mitad del problema del narcotráfico en Argentina, y no es así. Porque el 99% de los tipos que vienen a Argentina vienen a laburar o a estudiar. Esta es la realidad. ¿Por qué vienen inmigrantes? Vienen porque la universidad pública argentina es buena y barata o gratis para ellos directamente. Y las universidades de ellos no son tan buenas y son caras. Entonces vienen a estudiar. ¿Cómo no le voy a abrir la puerta a un tipo que quiere venir a estudiar y a progresar? Bienvenido, vení, querés laburar. Si vos querés, la verdadera grieta en Argentina, que nosotros tenemos que asegurarnos que esa grieta sea un paredón, es entre lo que quieren en Argentina, producir lo que quieren en Argentina, estudiar lo que quieren en Argentina, trabajar y lo que quieren en Argentina invertir o vivir del fruto de su trabajo. Todos esos tienen que ser bienvenidos en Argentina. Si no importa el carnet, no importa el documento, no importa tu color de piel, no importa tu orientación sexual, no importa tu preferencia ideológica, tu preferencia religiosa, no importa nada. La única grieta que tiene que haber en Argentina es esa. Vos querés trabajar, vení. Vos querés estudiar, vení, nos servís. Vos querés invertir, vení. Salimos enseguida si esa fuera la línea. Muchas gracias. Creo, Emilio, ¿vos pediste la palabra? No, vos lo habías pedido. Bueno, mira, Martín, 100% lo que vos dijiste yo coincido, pero la cosa que me han dado vuelta hace tiempo, no solo a mí, es cómo hacemos para que esas políticas fundamentales se puedan ejecutar, suponiendo que el actual gobierno pierda, gana Juntos por el Cambio, y cómo hacemos para que no se reproduzcan los fracasos anteriores. Porque, como dijiste, que va a haber unas pasos. Por suerte, no la han derogado. ¿Te acordás que la estaban por derogar? Había toda una tendencia. Por suerte tenemos... Muy bien. Yo pregunto, para decir cualquier nombre, Morales va a tener un programa, Manes va a tener otro programa, Rodríguez Larreta va a tener... O, como debería ser, pienso, y esa es la pregunta, se elabora un programa común, mínimo de esas medidas, dentro de los 60 días, tal medida, tal día, dentro de los 90 días laborales, de modo tal que el presidente que gane esté, por más que sea un régimen presidencialista, esté atado de alguna manera a un programa específico, de los cuales converjan, sean radicales, juntos por todo lo demás. Y aquí viene la pregunta. ¿Se está trabajando en esa dirección? Sí. En Juntos por el Cambio, o van a aparecer los candidatos luchando y después, bueno, gana Manes, gana Larreta y hace lo que le parece. Y se repite lo de Macri. Voy a hacer 2 puntos con tu pregunta. Voy a hacer 2 puntos. El primero, hay 4 enormes diferencias con el proceso 2015-2019. 4 enormes diferencias que me hacen ser mucho más optimista ahora. La primera gran diferencia es que Macri ganó en el 2015 sin volumen político y sin volumen parlamentario. Nosotros, sin volumen parlamentario. 86 diputados tenía Macri con nosotros. 86 diputados y 16 senadores. Pablo, vos eras diputado del primer periodo. Era menos de 86, Martín. Bueno, creo que... 66 y 66. Bueno, peor todavía. Con lo cual, la gestión política de Cambiemos estuvo muy condicionada. Macri había hecho un acuerdo político con Massa, ¿se acuerdan? En el 2013. Bueno, Massa le garantizó los votos para aprobar alguna de las leyes, hasta que se rompió ese acuerdo político. Massa se cortó, aquella famosa ley
enero del 2018 cuando votaron que retrotraer las tarifas y lo forzaron a Macri a vetarlo. Era obvio que Macri le iba a vetar, ya sabían que no tenía ningún destino esa ley. Lo hizo Massa por su manera de mostrarle a la sociedad y al mundo que la alianza política se había terminado. Por eso Macri le dice ventajita, ya conocen toda la historia. Muy bien. Nosotros por primera vez, desde el regreso de la democracia acá, punto número 1, estamos trabajando para recuperar con alta chance la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de La Pampa, la provincia de Chubut, la provincia de Catamarca, con mucha posibilidad la provincia de Buenos Aires, con una posibilidad que aparece en el mapa, que antes no aparecía, la provincia de Tucumán y la provincia de Neuquén, alguna posibilidad, que antes ni siquiera aparecía. Ahora tenemos candidatos buenos. Y por primera vez en el regreso de la democracia acá, si repetimos la elección del 2021, vamos a ir a buscar mayorías parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cosa que tampoco le pasó ni siquiera a Alfonsín en el 83. Entonces esa es una diferencia brutal respecto a la capacidad de transformar que va a tener este gobierno con respecto al anterior. La segunda es el cambio cultural. Nosotros desde la elección del año pasado, contra viento y marea y contra toda la recomendación de todos los analistas políticos, venimos diciéndole a la Argentina lo que hay que hacer. Yo vengo hablando de reforma monetaria desde el día 1, mi principal propuesta de campaña. Me decían, no hables de reformar la Carta Orgánica, no te va a entender nadie. Déjame a mí que yo si tengo algo para aportar es que yo algo de comunicación entiendo. Déjame esa parte a mí. Y ahora todo el mundo habla de reforma monetaria en Argentina. Ahora todo el mundo habla de que hay que cambiar las instituciones laborales en Argentina. Antes era mala palabra, no se podía hablar. Ahora todos vamos y hablamos de lo que hay que hacer. Digamos, el cambio cultural que se está produciendo genera una condición que hace que la sociedad nos pida esos cambios. Si ustedes miran hoy la campaña, los spots de campaña de Mauricio del 2015, con los valores culturales que hoy hay en Argentina, no gana. Es mala, la campaña de 2015 es una campaña para perder hoy. Pero era la campaña posible dado el cambio cultural que no había en ese 2015. Hoy ese cambio cultural está. Tercero, hubo todo un debate que ustedes conocen y que Mauricio le dedica el primer capítulo del libro a explicar si había que contar o no había que contar la herencia. Hoy la crisis es tan evidente que si la herencia del 2015 era un COVID asintomático, hoy tenés un intubado al que está tocando el arpa. Ya. Con el perdón del ejemplo, que es poco feliz porque uno puede haber tenido una pérdida y no es el mejor ejemplo. Pero lo que quiero decir, la crisis esta es claramente evidente. Ese debate no va a estar. No va a tener ningún sentido contarle a nadie, ninguna herencia, porque todo el mundo la ve la herencia. Es evidente esa diferencia. Entonces es tan distinto el panorama a favor de los cambios que hay que hacer en Argentina, que soy mucho más optimista ahora que respecto al periodo 2015. Pero vuelvo sobre el tema, que el mismo punto que le hacía a él, más temprano. Lo ideal es enemigo de lo posible en la política. No es fácil construir un consenso de más del 50% de la gente, como quieren algunos, hablan del 60% o incluso más. No es fácil, primero. Y este es el cuarto punto diferente con 2015, no es junto por el cambio Macri. En 2015 era Macri y 10 más. Hoy ha crecido el espacio político de una manera formidable, en volumen político. Y hoy vos tenés al PRO mucho mejor de lo que estaba antes, pero también tenés un radicalismo mucho mejor parado, con un montón de figuras competitivas electoralmente que no había en el 2015. Y eso es tan bueno, que genera las crisis positivas de este tipo. Y decir, pero son 6, hay 6 candidatos competitivos. Nunca en la historia política argentina, ni el peronismo tuvo esto. Nunca en la historia política argentina un espacio político llegó a un año, ni hablar de lo que puede pasar el año que viene, a un año de una elección electoral con 6 candidatos electoralmente competitivos. Media docena de candidatos. 2 de ellos son radicales. Y no está el que dijiste vos. Porque ese es competitivo solo en el norte. En el área metropolitana de Buenos Aires no lo es. No está moral. No. Entonces, y esto es muy bueno.
Porque mirá qué distinto hubiera sido el 2019 si el radicalismo hubiera estado fuerte en esa coalición en el 2015 y hubiera tenido un candidato competitivo para ir con Macri en la PASO, por ejemplo. Había un montón de gente que no quería votar en contra del espacio, que no quería que volviera Cristina, ni que volviera Alberto, pero que realmente quería castigar al gobierno. Porque estaba enojado, porque no era el cambio que querían, porque no había sido lo que lo había decepcionado con las tarifas, por lo que fuera. Lo había decepcionado en algo y no quería castigar. Pero no le dimos la herramienta para castigar adentro. No había forma. No había forma de hacerlo. Porque todavía en el 2019 era Macri 10 más. Pero ahora el espacio político es mucho más amplio. Y los partidos políticos están más fuertes. Y vamos a ir a disputar un montón de gobernaciones con muchas chances y vamos a darle otro volumen político al próximo presidente. Aún cuando fuera Macri el próximo presidente, porque uno de esos 6 es Macri. Podría perfectamente ser Macri. Pero esta vez no sería Macri 10 más, esta vez sería con un respaldo mucho más fuerte. Entonces eso me hace ser mucho más optimista a mí. Ahora, esos matices que están en cada una de esas personas o en cada uno de esos partidos, no pueden coincidir, sí pueden coincidir en un programa de líneas generales, en la previa. Sí, claro. ¿Qué queremos? Una democracia republicana. Todos vamos a decir eso. Lo que no es poco, porque afuera en nuestro espacio no está todo el mundo en la misma idea. Pero nosotros sí queremos una democracia, creemos en una democracia republicana. Nosotros creemos en un capitalismo competitivo y abierto. Sí, creemos todos. Después puede haber, lo que digo yo, el debate en el mundo al cual nosotros nos tenemos que subir, porque todavía no estamos ahí, es el debate entre el capitalismo de los países europeos, con un poco más de presión impositiva, pero también un poco más de provisión de salud y educación universal por parte del Estado, y el capitalismo de los anglosajones, de Australia, Nueva Zelanda o Irlanda, si querés, menos presencia del Estado, menos presión impositiva, un poco más de mercado. Esos dos modelos funcionan. Funciona, es lo que funciona. Y es suficiente para que haya discusión entre una centroizquierda moderna y una centroderecha moderna en Argentina. Pero todavía no llegamos a ese debate. Nosotros hoy estamos afuera de ese, estamos en el mundo de lo que no funciona. Tenemos que subirnos al mundo de lo que funciona. El debate sobre qué lugar vamos a ocupar dentro de ese mundo de funciona es un debate para cuando se termine el populismo en Argentina. Ese debate todavía no está. ¿Y cómo va a ser en la práctica, en el proceso electoral? Cada candidato va a tener su impronta. ¿Qué pasó? ¿Qué tenías vos hasta ahora? Lo que tenías hasta el 2021 era distintos grupos trabajando de manera independiente, casi sin contacto. Lo que pasó después de la elección de 2021 es que esos grupos empezaron a coordinarse. Ahora hay un diálogo muy grande entre el grupo que trabaja con Horacio, entre el grupo que trabaja con Mauricio, entre el grupo que trabaja con Martín Lustón, el grupo que trabaja con Manes. Hay diálogo entre los distintos grupos que están trabajando propuestas. Que eso concluya en un solo programa final, con lujo de detalles técnicos, eso no va a ocurrir. Porque el perfil de forma en que encararía la reforma, probablemente Mauricio o Patricia, no es el mismo que el perfil que encararían las reformas Horacio o Manes. ¿Entendés? Entonces esa sintonía fina va a estar definida en la PASO. Después de la PASO, la gente va a elegir cuál es la mejor combinación, como te decía yo, de Juntos por el Cambio. Eso no se puede anticipar antes de la PASO. Carlos, ¿me permitís que Elsa Kelly haga la pregunta ya que estoy de este lado? Elsa, por favor, si vas a hacer la pregunta. Yo más o menos en la misma preocupación hablaba de la porque uno nota en la situación actual es que el tejido social está totalmente destruido, más allá de lo que puedan decir unos y otros. El hecho de que haya casi un 50% de pobreza está bien a las claras señalando que el tejido social está roto. Después la otra cosa que uno nota son instituciones débiles, porque todos queremos la democracia republicana, pero la democracia republicana es un orden, y es un orden que tiene que tener instituciones fuertes, porque en las actuales circunstancias lo que yo veo es que nada de esto está ocurriendo en los hechos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís respecto a la necesidad de reformas inmediatas para que el país se ponga de pie, porque si no, no hay solución. Pero estás hablando de reforma laboral, reforma impositiva, reforma monetaria,
la justicia tendría que también entrar a reformar algunas cosas. Es decir, hay un conjunto, un paquetón ahí, que yo no sé hasta qué punto si en la dirigencia de los distintos partidos políticos no se ponen un poco de acuerdo, como señalaba acá el señor antes. Es decir, no sé, digamos, dónde vamos a encontrar la fortaleza para garantizar la gobernabilidad, porque lo que vas a tener es que si eso no está garantizado, vas a tener 40.000 o 500.000 personas en la calle haciéndote la vida imposible. Porque la gente va a tomar la calle. Hay dos maneras de mirar, hay dos maneras. Mira, Elsa, perdón. Es decir, entonces, la pregunta concreta ahora es, ¿cómo pensás vos que se pueda garantizar esa gobernabilidad sin tratar de encontrar, primero para ganar una elección con el radicalismo nada más no vas a ganar? Obviamente. Es decir, obviamente tenés que ir a otros sectores, tenés que convencer a otros sectores, porque si no los convences, vas muerto, no vas a ganar ninguna elección. Pero suponiendo que los convenzas, digamos, tiene que haber algo un poco más sustancial, me parece, que decir, bueno, es decir, está bien, todo el mundo está de acuerdo, de alguna manera el panorama resulta positivo. Vos lo ves positivo, yo te puedo asegurar que hay mucha gente, como yo, que no lo ve tan positivo, por ahora. Es decir, ojalá tengas razón, yo digo de todo corazón, pero no lo veo así. Por eso te digo, lo que más me preocupa de todo lo que vos decís, suponiendo que además lo puedas llevar a cabo vos y la gente que está contigo y otro grupo político, ¿cómo garantizás la gobernabilidad? Porque vas a patear bastantes nidos, no sé si te das cuenta, ¿no? Es decir, con todo lo que estás diciendo. Entonces, en ese caso, me gustaría, digamos, dar un poco más de claridad. Es decir, obviamente, me parece bárbaro que el radicalismo tenga varios candidatos, y eso no tanto. Por lo que están juntos es algo mucho más sustancial, porque en algún momento vas a necesitar apoyo. Si no lo tenés, esto no va a funcionar. Esa es la pregunta, ¿cómo va a ser la gobernabilidad? Listo, pues tengo 3 preguntas más, todavía dando vueltas. Primero, yo hice un esfuerzo, lo hago siempre este esfuerzo, pero evidentemente nunca alcanza, así que lo tengo que reforzar, por transmitir la idea de que no hay ninguna posibilidad, ningún lugar, ningún margen para aventuras individuales de ninguno de los partidos políticos que integran el espacio. Ninguno. Así que yo voy a tratar de no hablar. De hecho, si dije en algún momento del radicalismo, lo hice como un ejemplo nada más, pero de que había candidatos radicales también en el espacio. Pero yo estoy convencido que la gente vota juntos, la gente no vota ni al PRO, ni al radicalismo, ni a la coalición, y la gente lo que quiere es que estemos juntos. No hay espacio para nadie, ninguna aventura individual. Hay dos visiones en el espacio respecto de lo que vos estás planteando. Dos visiones. Déjame llamarlas la visión Horacio y la visión Mauricio. Vamos, es porque se les parece más al conjunto de ideas que tienen ellos. Probablemente, si me estuvieran escuchando los dos acá, me corregirían los dos de las dos cosas que voy a decir. Pero para sintetizar un poco el espacio de ideas. La versión Horacio va por el camino que pensábamos. Va por el lado de hay que ampliar el espacio político para tener un poco más de consenso. Con 50 se gana pero no se gobierna, necesitamos 60 para gobernar. La famosa mayoría española de los 3 kilos. Ese es un camino posible. El otro camino posible es el de la construcción sobre los hechos y el de explotar el capital político que tenés mucho más fuerte de arranque, aprovechando que vos le dijiste a la gente las reformas que ibas a hacer. O sea, esta va a ser la primera vez en mucho tiempo que va a llegar un gobierno con mucho volumen político, con mucho volumen electoral, diciéndole a la sociedad las reformas que va a hacer. Con lo cual, dispuesto a ir a fondo. Esa es la versión Mauricio.
Ir a fondo, esto va por mi cuenta exclusivamente. Ir a fondo quiere decir que si vos tenés una minoría, a pesar de que vos tenés el consenso, tuviste los votos, tenés la mayoría parlamentaria, etc., tuvieras una minoría política organizada en las calles, nosotros aprendimos una manera de combatir esas minorías que son ruidosas y muy movilizadas, pero que son minorías. La mayoría de los mansos, como le dice Campanella, se expresa muy bien con una herramienta, con un arma, que es la urna. La urna. Nosotros somos muy buenos votando. Tal vez no hacemos marcha, no hacemos quilombo, pero vamos a votar. Y ahí se expresa toda esa mayoría silenciosa. Y tenemos una herramienta, que es el artículo 40 de la Constitución Nacional, que usó Alfonsín en su momento y que no lo usamos nunca. Que si no es un plebiscito, es una consulta popular. La consulta popular es de dos naturalezas. Si es una consulta popular convocada por el presidente de la Nación, es no vinculante. Pero si es una consulta popular convocada por el Congreso, y resulta que, por eso hice ese punto, nosotros vamos a tener ahora la posibilidad de hacerlo, porque vamos a tener la mayoría parlamentaria para hacerlo, lo que surja de esa consulta popular se convierte en ley. Y no necesita ni siquiera la promulgación del presidente. Es el único caso que no puede vetar el presidente una ley. El presidente no puede vetar el resultado de una consulta popular. Por supuesto, estoy a tiro de que me corrija un constitucionalista, pero Lo estás explicando muy bien. Que cuando uno se mete en el terreno de otro hay que meterse con cuidado. Entonces, por ejemplo, yo acabo de presentar una propuesta, un proyecto de ley, lo presenté hace cosa de un mes, para hacer una consulta popular sobre la regulación de la protesta social en la calle. ¿Por qué? Porque yo hice un proyecto de regulación de la protesta social, muy básico. El proyecto esencialmente lo que dice es: la calle es para circular. Si usted quiere protestar, vaya a una plaza. Si en el trayecto a la plaza usted hace una marcha y tiene que ir por el... Está bien, perfecto. Deje la mitad de las vías libres de circulación. No hay ningún problema. Usted quiere marchar, marche. Pero deje la mitad de las vías de circulación. Y no puede cortar, está prohibido cortar el metrobús y la ambulancia. De sentido común de un nene de 5 años. ¿Cuál es la crítica más obvia a todo eso? Eso no necesita una ley nueva. Eso ya está en las normas actuales. Lo único que necesita es un gobernante, lo voy a decir en castellano, discúlpeme, un gobernante con pelotas, o con ovarios, o lo que sea. Cojones, te gusta más cojones, lo mismo que pelotas. Pero bueno, en general, digamos, con lo que tiene que tener para implementar esa ley. Pero yo lo que creo es que no es así. Yo lo que creo es que no se necesita, no es un problema acá de mostrar machismo político. Acá de lo que se trata es de empoderar a la sociedad. Si la gran mayoría de la gente no quiere eso. Entonces, yo hice las dos cosas juntas. Hice el proyecto de ley de regulación de la protesta social y en paralelo, y conjunto de eso, el proyecto de convocatoria de la consulta popular para discutir ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si vos haces una consulta popular sobre si la gente quiere poder circular libremente por la calle con derecho a protesta social, por supuesto, como corresponde, que hay que garantizar todo, o prefiere el quilombo de los piquetes, te va a salir 90-10. Y una vez que te salga 90-10, se terminó, desempoderaste completamente a todos los que estaban en la calle, empoderaste a las fuerzas y ni siquiera te va a pasar de necesitar a la fuerza pública. El mejor ejemplo, por eso hablo tanto de las instituciones, el mejor ejemplo, yo tengo un ejemplo de la época de la universidad también, ¿no? Nosotros tuvimos un problema muy grande en la época de la militancia universitaria con las agrupaciones de izquierda, cuando Menem quiso avanzar con la ley de educación superior, las agrupaciones de izquierda nos tomaban las facultades. El primer día la toma de facultad es divertido, es folclore, todo muy lindo, tomar la facultad, vienen los medios. Cuando ya llevas 10 días de toma de facultad, los estudiantes te empiezan a putear, porque los estudiantes, que eran los que nos votaban a nosotros, quieren ir a clase, quieren rendir examen, quieren que la universidad funcione. Entonces nosotros, después de estar un mes dando vueltas, que nos ganaban todas las asambleas, los zurdos te venían con 300 tipos de la asamblea. Nosotros teníamos también 300, pero los nuestros iban a estudiar a las 10 de la noche, y los de ellos seguían. Y a las 2 de la mañana, cuando se votaban, quedaban 200 los nuestros, 300 de ellos y nos ganaban. Cansado de perder en asambleas que no eran representativas de la gente,
cansado de perder contra la minoría ruidosa, hicimos un plebiscito en la facultad. Y el plebiscito salió 90-10 que la gente quería la facultad abierta. 90-10. Nunca más, no hubo necesidad de decirle, de mostrarle el plebiscito. No se animaron a hacer nunca más una toma, se terminó la toma para siempre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Ciudad de La Plata, nunca más se tomó la facultad, nunca más. El ejemplo de acá, más común, que probablemente muchos de ustedes recuerdan, que a mí me impactó mucho porque la vivía la transición, también en los 90, fue el empoderamiento ciudadano que generó la decisión de darle el derecho de propiedad sobre el tabaco a los no fumadores. El derecho de propiedad estaba difusamente distribuido, difusamente asignado. No estaba claro, por ejemplo, yo iba a la facultad, empecé a principios de los 90 en la facultad, iba a la facultad y los profesores fumaban en la clase. Todos ustedes son la mayoría de una generación que se fumaba en el ámbito público. Y en todo caso, si alguien te hacía algún comentario sobre el que estaba fumando, todavía se tenía que bancar la reprimenda, que lo putearan o que le dijeran todo, porque el derecho era del fumador. Pero el Estado en la década del 90 transfirió ese derecho de propiedad a los no fumadores. Hizo una norma muy simple, que era, a partir de ahora está prohibido fumar en los espacios públicos. Y el escepticismo de todo el mundo que era, no se va a cumplir, que no va a pasar nada. No fue necesario que ningún policía le dijera a un fumador apagar el cigarrillo. Porque la sociedad en su mayoría no quería que se fume en los espacios públicos, le faltaba ser empoderada a la sociedad. Cuando la norma empoderó a la sociedad, bastó esa norma, ya está. La gente ahora lo miraba al fumador y le decía, ahora tengo razón yo. Ahora está claro, ya si había alguna duda sobre quién tenía el derecho, ahora lo tengo yo, así que por favor el cigarrillo. Y ahora eso cambió tan dramáticamente que ahora nadie fuma en un espacio público. Y si alguno distraído, pensando en otra cosa, por ahí saca un cigarrillo, lo fulminan con la mirada, no hay que decirle nada. No tiene que venir un policía. Lo miran y el tipo dice, no, disculpen, ya está, se va a fumar afuera, no pasa nada. Entonces, nosotros tenemos que poder reconstruir ese tipo de institucionalidad. Y estoy convencido que lo vamos a poder reconstruir. Así que yo sí soy bastante optimista. Carlos, tenías una pregunta. ¿Y yo no tengo? Sí, tenés, ahora llegamos a vos. Por eso no. quedate ahí tranquilo. Carlos. Sí, en realidad son dos comentarios muy breves. En primer lugar, no solamente porque soy radical, sino para rescatar el valor de las instituciones en línea con lo que decía recién la embajadora Kelly. Yo creo que la decadencia argentina empezó el 6 de septiembre de 1930, porque ahí se perdió la República. A raíz de ese hecho empezó la serie de revolucionamientos militares y Perón pudo crear su movimiento desde la plataforma que le había generado un gobierno el segundo comentario en realidad que es para vincular dos temas que vos trataste muy bien, pero por separado. Estoy de acuerdo, aunque yo soy abogado, de que ahora es un tema económico, pero creo que el sesgo anti-exportador es, como vos decís, un factor decisivo en la decadencia económica argentina. Pero no solamente se produce con los derechos de exportación, esa es la manifestación más clara. Pero vos mencionaste por separado, como una cuestión de distribución fiscal, impuestos como ingresos brutos y una cantidad de otros impuestos que también afectan los costos y que no se los devuelven a uno por lo que exporta. Le liberan el IVA, no le graban el IVA, a lo mejor se lo devuelven un poco tarde, desvalorizado, lo que sea, pero ingresos brutos no. Y eso afecta mucho más cuanto mayor sea el nivel de elaboración que tiene un producto, porque son más etapas hasta llegar al producto final y entonces estos impuestos se van a acumular. Sí, ese es un gran punto. De hecho, el sesgo anti-exportador está conformado por todos esos impuestos, no solamente por los derechos de exportación. Ayer justamente estaban las automotrices haciendo lobby para su proyecto en la Cámara. Surgió ese número porque alguien se lo preguntó y uno de los, creo que era el representante de Ford, contó que la cantidad de impuestos que tenían para producir, más allá de hoy dije que era 54% en el precio,
son muchos impuestos al consumo, pero en la producción tienen 11% de componente impositivo. O sea que esa es una mochila, que vos después, y es cierto porque es un problema el hecho de que el Estado sea tan caro y tan ineficiente, porque vos cuando producís en Argentina, en vez de agregar valor, agregás Estado. Y es muy difícil exportar Estado agregado. Es muy difícil exportar Estado agregado. Salvo que sea un Estado muy eficiente. Porque si yo exporto un Estado agregado eficiente, en realidad lo que voy a exportar es más productividad, más infraestructura, menos burocracia, etc. Pero no es el caso. Entonces estamos exportando Estado agregado. Eso es un drama tremendo. Todo el Estado agregado que exportamos es ego antiexportador, claro. Claramente. Eduardo, Carlos Negri te había pedido. Sí, primero le voy a dar una petición de privilegio para los socios más antiguos que tenemos, que lo tengo parado acá, al lado como un soldado. Si querés formular la pregunta, mejor. No, primero lo quiero felicitar. Muchas gracias. Porque tu definición de la dinámica de Juntos por el Cambio, que comparto totalmente, no creo en los fixismos, sino en los consensos. En un país que no es democrático, porque como dijo por allá otro amigo, de los 30 hemos sido isleños democráticos, con Frondizi, con Ilía, con Alfonsín. Me corto porque yo no fui alfonsinista, no voté en contra. A mí me enseñó política en el 50 el padre de aquel muchacho y de leer con ellos. Aquel es un chico para mí. Escúchame, te digo, primero, totalmente de acuerdo con tu enfoque que a algunos les asustó. Yo soy Macri y el de Buenos Aires, pero el de Buenos Aires ha echado de Frigerio. Y Frigerio hizo mucho daño. Pobre hombre, no era mala persona. La persona, ¿por qué? Te hago una pregunta. Dale. Mi papá trabajaba en una estancia de 2.600 hectáreas. Después compró un campo de 560. Hay en la enciclopedia de sociología, se dice que Perón confiscó del 43 al 55 el 76%, 60% de la riqueza agrícola, fundamentalmente a través del yapi y de los chorros. Ahora me pregunto, ahora mi papá con la estancia, después con las 569 hectáreas, yo tengo un poco más, pero no muchas más. ¿Por qué ahora yo soy más rico que mi padre? Esa es la pregunta. Sí. Porque... ¿O porque me satisfago con menos? Bueno, eso no lo sé, es una pregunta que tenés que contestar vos. Pero lo que sí sé es que, primero, la productividad de la tierra es brutalmente más alta ahora. En la época de tu papá, una hectárea, no sé en qué lugar en el campo, pero una hectárea de campo en zona núcleo te producía probablemente entre una quinta y una sexta parte de lo que produce ahora. Sí, señor. Bueno, entonces el nivel de productividad es brutalmente más alto. Los precios internacionales son mucho mejores. Sí, señor. A pesar de todos los impuestos que igual pagaste, ahora también. Casi 2/3 partes del número redondo, casi 2/3 partes de la renta agrícola se la lleva el Estado. Sí, señor. Porque no está el IAPI. Yo a veces escucho algunas discusiones que son medio ridículas, ¿no? Porque algunos dicen, no, hay que volver a la Junta Nacional de Grano, hay que volver a la... Ya hay. Si está el esquema de retenciones que fija el precio interno y fija el precio que cobra vos. Ya está. Hay un mecanismo mucho más eficiente que toda esa burocracia para captar la renta del sector. 2/3 partes de la renta del sector se la lleva el Estado. Pero vos estás mejor
Además que probablemente sean más austeros porque esencialmente los campos son mucho más productivos ahora y el producto del campo vale mucho más de lo que valía antes. Joven. Gracias. Bueno, yo soy Daniel Salazar. Martín, primero, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por haber sido candidato a diputado, porque creo que sos el único político que se la jugó, se puso una carrera para tirarse al vacío. Por ahora parece que va muy bien y creo que así sea, yendo bien, pero la verdad fue muy arriesgado, y creo que la sociedad lo valora mucho y por eso creo que tiene la repercusión que tenés en la gente, porque la gente valora que te arriesgaste por ello dejando una actividad privada que era muy eficiente y muy reconocida. Ahora yo te quiero preguntar, la pregunta va a esto, no tanto a qué va a pasar cuando seamos gobierno. La pregunta es qué va a pasar estos próximos 6 meses o los próximos 9 meses. Vos sos un experto en psicología, economía, sí, psicología, economía del consumo, ¿no? Yo soy abogado, por eso no. Y entonces lo que veo es que la gente está tan desanimada que veo muy difícil que, por lo menos en los próximos 6 meses, 9 meses, haya alguna mejora mínima o incluso si las variables macroeconómicas mejoraran, la situación de la gente es tan mala psicológicamente, ¿no?, que el bajón solo nos va a producir más bajones. Entonces, ¿vos crees que hay algo que nos permita ser más o menos optimistas para los próximos 15 meses? Viste que cuando vos tenés un perrito que tiene 3 años, está este dicho popular de que los años en los animales se cuentan por 7. Es como 21 de un adulto, ¿no? Yo digo que en la política argentina los años se cuentan por 7 también respecto a un país normal. O sea, un año acá es lo mismo que 7 en cualquier país normal. ¿Qué puede pasar en 7 años en cualquier país del mundo? No sabemos. 7 años es un montón. ¿Qué puede pasar en un año en Argentina? Es lo mismo que lo que puede pasar en 7 años en un país normal. No sabemos. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, si vamos a la historia, lo que nos enseña, cuando uno mira los episodios del 52 al 55, o cuando uno mira los episodios del 73, 74, 75, es que se puede deteriorar mucho más sin que explote. Uno dice, no podemos estar peor, la gente no puede estar peor, la gente no puede... La respuesta es sí, lamentablemente sí. Podemos estar peor, se puede deteriorar más. Yo no le veo a este gobierno ninguna salida, no veo capacidad de respuesta, me preocupa mucho porque no lo veo intentando tampoco. Más allá de que yo creo que están equivocados en cómo piensan todo, empezando por la economía. Es como cuando vos ves un técnico de fútbol que vos crees que está equivocado, pero por lo menos el tipo mete 2 cambios cuando va perdiendo el partido. Entonces, bueno, se equivocó los cambios, los hizo mal. Bueno, pero el tipo trató de ganar, qué sé yo. Estaba perdiendo, tenía que empatar el partido, metió 2 cambios, cambió el esquema táctico, sacó un defensor y lo mandó a cabecear, algo hizo el tipo. Da la sensación que este gobierno no tiene capacidad de hacer nada. No tiene capacidad de hacer nada. Y falta demasiado. Eso es realmente preocupante. Yo sí creo que va a haber, hay 2 efectos que morigeran esto. Primero el mundial, ¿no? Si tiene la suerte el gobierno que en noviembre le toca un mundial. Entonces, si llega al mundial, la expectativa es ni siquiera al mundial, aunque llega 15 días antes, ya se apaga todo en Argentina. Que pierda la Argentina. No, por favor. Ahora, aunque gane, esto está estudiado en el Mundial del 86. El Mundial del 86 es un experimento natural hermoso. Argentina, el plan austral ya había fracasado para el 86. La economía argentina había empezado a contraerse, la inflación se había empezado a disparar de vuelta. Pero Argentina gana el Mundial del 86. Y el tercer trimestre del 86 hay un boom de consumo. Es insólito, cuando vos mirás el dato de consumo en la década del 80 vas a ver que en el tercer trimestre del 86 hay un pico de consumo, es espectacular. No. Eso es efecto, pero dura un trimestre. Al trimestre siguiente se va todo a la plin, plin, plin. O sea, tienen el mundial en el medio, eso va a distraer un poco y va a relajar los ánimos sociales un tiempo.
Y después está el efecto 2015, ¿no? Yo lo llamo el efecto 2015. Que es que la expectativa de cambio, digamos, si vos sos una empresa y no cerraste con todo este quilombo, y no cerraste en la pandemia, y no cerraste con 80% de inflación, y no vas a cerrar un mes antes del cambio de gobierno. Ya está, aguantaste hasta ahí, tenés que aguantar. Si no echaste a un tipo ahora en la pandemia, si no lo echaste al medio del quilombo ahora, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a echar a 2 meses de cambio de gobierno? Ya está. Al mismo tiempo, y eso frena un poco, salvo que realmente se les vaya todo de control, que haya una posibilidad no despreciable en Argentina, puede pasar. Pero al mismo tiempo, cuando vos empezás a pensar así, che, imagínate que hubiera un cambio de gobierno mañana, ¿vos pagarías hoy un dólar de 240, 250 mangos sabiendo que mañana capaz que salen del cepo a 150? ¿O a 160 o a 170? Ahí, no. Entonces, eso también pincha un poco las expectativas y la posibilidad de una corrida, digamos. Yo le tengo algo de fe al efecto 2015, que el efecto de cambio de gobierno genere algo de expectativa de que, bueno, ya está, aguantemos, ya está, esto ya se va. Al mismo tiempo empieces a recibir algo de inversiones que digan, che, Argentina está regalada. Porque la verdad que con muy poco la Argentina, si vos convertís los activos argentinos, cualquier activo, cualquier empresa argentina, la valorizás al dólar de 250, no vale nada. Todas las acciones argentinas, todas las empresas argentinas valen un bimestre de Facebook. Un bimestre, con un bimestre de la ganancia de Facebook, te compras todas las empresas argentinas. Todas. Entonces, cuando vos estás tan regalado, también es una oportunidad para que alguno diga, bueno, che, si hay un cambio, esto, aunque mejore muy poquito, ya estamos ganando. ¿Entendés? Todo eso me hace ser un poco más optimista, pero es complicado, puede pasar cualquier cosa. Dejo por excepción la última pregunta al doctor Negri. Gracias. Muchas gracias por la charla. Hay una pregunta. ¿Vos decías recién como que el gobierno... Acércate para acá porque no te escuchan allá. Vos decías recién que para el gobierno no está haciendo nada y no le ve posibilidades de hacerlo. Yo creo que está haciendo cosas, que es repitiendo el programa de Cristina cuando puso el dólar futuro, estableciendo determinados mecanismos de del tiempo para el programa. Léase la visita a Milagrosala, léase los mapuches, léase la violidad. Y esa creencia de que uno está dentro de un sistema aceptado, me parece que hay toda una tendencia a romper ese sistema republicano y democrático con una gran fuerza, basado también en una pérdida una crisis de representatividad de la cual todos sabemos. En consecuencia, me gustaría oír tu opinión. A ver, ¿está lo suficientemente fuerte el sistema republicano para esos avatares? Porque no es casual la visita a Milagrosala, no es casual lo de los mapuches, no es casual la posición por Chonacuara, no es casual el fallo. Entonces, me parece como que la grieta ahora está sistema republicano, autoritarismo y dictadura o guerrilla. Sí, yo, para serte honesto, no veo ninguna posibilidad de ruptura del orden institucional. Yo no la veo. Yo no creo que vaya a haber ninguna ruptura del orden institucional. Algo que en otro momento de la historia sí hubiera. Hoy, digamos, con un gobierno con esta debilidad política, todo el mundo estaría pensando, si esto fueran los 70, la pregunta de todo el mundo sería ¿cuándo es el golpe? Por suerte no son los 70. Por suerte, aunque costó mucho, uno de los grandes triunfos de la década del 80, es que desterró la posibilidad de hablar de golpe de Estado. No lo veo. Y de guerrilla tan mucho menos. No, ese espacio político en la Argentina no está. Seguro que no. Ahora, tomando lo que decía Elsa más temprano, la fortaleza institucional de la Argentina es un oxímoron. ¿Me explico? Entonces,
Está claro que Argentina no, por ejemplo, la justicia, que es un punto que hacíamos recién más temprano. Y la justicia va a la deriva con los cambios de poder y hasta por ahí nomás. Acordate que cuando Macri ganó, la Corte a los 2 días que ganó le sacudió la devolución del 15% a la provincia, le retrotrajo la cuestión de las tarifas después. Está bien, no habían hecho la audiencia pública, algunos errores propios había, ¿no? Pero ¿cómo va a proceder la justicia? No lo sé, no es mi área de conocimiento, pero es algo que miro también, ¿no? Que miro también con preocupación. No veo ninguna ruptura de orden institucional. El tipo de movimiento que puede generar esa ruptura institucional en Argentina está hoy en el espacio de gobierno. Los que pueden generarla están en el espacio de gobierno. El 2002, digamos, o el 2001, para ponerlo más claro, diciembre del 2001 es una posibilidad si no gobernara el peronismo, con el peronismo gobernando. No lo veo tan claro. Sobre todo porque además se llevaría puesto a Cristina también. No veo cómo Cristina podría salir indemne de ese 2001. Creo que se la llevaría puesta ella también, entonces no creo que... Si hubiera alguna solución de ruptura institucional que se llevara puesto solamente a Alberto, probablemente yo le pondría unas fichas, ¿no? Quiero ser claro en esto. No es que yo la provocaría ni que yo la favorecería, es que yo le asigno alguna probabilidad. Esto lo estoy diciendo, nada más. Por supuesto, yo lo que quiero es que esto termine como corresponde. Yo no quiero ningún anticipo de elecciones, ni que se vayan, ni que renuncien, ni que lo renuncien, ni nada, nada. Porque no quiero el mártir. Yo creo que el precio que estamos pagando en aguantar un año más de esto, un año y pico más de esto, es que probablemente nos saquemos encima para siempre el populismo de la Argentina. Si este gobierno termina de fracasar como está fracasando tan rotundamente, sin dejar ningún lugar a duda, no quiero tirarle ningún salvavidas. Que nadie se le ocurra distraerlo, que siga cometiendo todos los errores que quiera. Que se vayan en una derrota catastrófica en las urnas y que nosotros cambiemos la Argentina a partir del 2023. Ese es el gran desafío nuestro. Ahora, como le decía recién al amigo, esto es Argentina. Cine negro puede haber cualquiera. Y la fragilidad institucional está. Entonces te hago una pregunta. Lo cierro yo con una pregunta. ¿Y si le pasa algo, Alberto? Pero no digo un atentado, no digo nada, no estoy queriendo ser confabulador, nada. Le agarro, no puede renunciar. Ya hace un año que se quiere ir, no lo deja. Lo tienen más carpeteado que a... Imagínate. Porque a Cristina, incluso lo inventó Cristina cuando estaba Alberto, así que lo tienen agarrado, ya sabe de dónde. Pero le puede agarrar al tipo que está sometido a un estrés tan grande y no está bien físicamente, le podría agarrar un bobazo, qué sé yo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Eso es un cisne negro en Argentina. Un cisne negro que lo correría de la cancha a él. Y no sé qué pasaría con la sociedad si fuera Cristina la presidenta, ¿no? Es un cisne negro literal. Al mismo tiempo, así como estoy seguro que no hay un espacio porque los que generalmente generan los estallidos hoy están gobernando, también el polvorín está. El polvorín está. Falta la chispita. Pero yo no veo un Che Guevara en el movimiento político argentino. No veo a alguien con la capacidad de arrastrar una masa, de hacer una convocatoria general y que todo el mundo vaya. El que parecía que podía tener algo de eso, que era Milei, se pinchó. No veo esa posibilidad. Sí podría existir otra vez otro cisne negro. Algún hecho que coordine, que funcione como coordinador global. Que haga que la gente salga masivamente y de manera espontánea, tiene que coordinarlo algo. No va a pasar, la gente no va a salir, no va a ser algo espontáneo, que hoy la gente hartada ni con una inflación del 70, ni del 80, ni del 90, ni del 100. No va a empezar a salir la gente masivamente a la calle. Y va a tratar de hacer caer todo. Eso no va a pasar. Ahora, podría haber un disparador, un hecho que lo dispare. No sé, otra foto tipo Olivos, como la foto de Olivos. Algún hecho muy flagrante que genere un hartazgo ya, que rebalse la olla. No sé. Hay un problema que Estamos cerrando porque estamos excedidos. Gracias y pido las disculpas, pero estamos...
Vamos a proceder ya a lo que es el cierre. Te quiero decir, Martín, que este club tiene una costumbre, sabés que fue fundado en el 52, luego de Caseros. Urquiza fue un gran ideólogo para que este club sea un lugar de encuentro. La diversidad política, justamente este club siempre lo que trata es de encontrar la armonía y tolerancia en escucharse uno al otro. Siempre, señores, con la copa en la mano, al terminar, brindamos por la patria, porque todos somos parte de la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! En el club, gracias Martín por estar, te entregamos este libro que cuenta la historia del club. Ya tiene 170 años, fue el primer club, 1852. Es un libro muy atractivo para mostrarte parte de cómo fue Buenos Aires, parte de la vida de este club y qué parte política de este club, porque hubo mucha gente que fueron presidentes. Así que por mi parte, y creo que por todos, un gran aplauso. Me impresiona. ¡Epa! Bueno, te agradezco Te mucho. conozco, ¿eh? Menos mal. Pero no, Sí. no, todo de acuerdo. Es muy difícil conmigo. Mirá vos. Maravilloso. Muchas gracias. Yo, por supuesto, es un gusto estar con ustedes. Es una distinción, sobre todo después de ver. Hoy no encontraba dónde era el lugar físicamente. Y cuando entré en internet, y justo di con la agenda del evento, y vi que había estado Mauricio, digo, a mí me van a invitar a servir el café, pensé, digo, ¿qué puedo hacer ahí? Así que estoy muy honrado, muy agradecido, y bueno, les auguro larga vida, y espero que el espíritu acá no parece tan diverso, debo decirlo, ¿no? No parece tan diverso, pero lo celebro como siempre la diversidad y la... Yo les cuento una de las cosas que me genera un debate hoy en el Congreso. Ayer se planteó en el Congreso que en algunos cruces que se producen públicamente entre diputados de distintos espacios, a mí me da la sensación que desde algunos espacios se presume cierta superioridad moral de un conjunto de ideas, ¿no? Y a mí no me gusta eso. Yo coincido, yo creo realmente, lo he dicho muchas veces, que el conjunto de ideas nucleadas en torno del peronismo han sido responsables de su desarrollo en Argentina. Estoy convencido de eso, pero así como estoy convencido de eso, estoy convencido de que no lo son, nadie buscó ese su desarrollo. Estoy convencido de que los muchachos que militan en el peronismo o los propios dirigentes del peronismo también están convencidos que su camino es el camino correcto y que es el mejor camino, que al final del día todos queremos que a la gente le vaya bien, que la Argentina progrese, digamos, nada mejor que el nombre del club para sintetizarlo. Creo que el objetivo final siempre es el mismo, con distintas visiones, obviamente. Entonces me gustaría cerrar con eso, resaltar el derecho a tener la distinta visión que puede tener cada uno y a no asumir que porque el otro piense de una manera particular o no le interesan los pobres o lo único que le interesa son los pobres o viceversa, digamos, ¿no? Así que muy agradecido. Muchas gracias.